Hola, muy buenos días. Nuevamente bienvenidas al segundo taller, donde vamos a seguir tratando el tema sobre la violencia intrafamiliar. Bueno. La familia es la principal forma de organización de los seres humanos. Es una agrupación social basada en lazos de consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos, o en el establecimiento de un vínculo reconocido socialmente como el matrimonio. La violencia intrafamiliar, desde los inicios de la humanidad, ha venido afectando a la sociedad en general. La violencia de género viene desde los primeros años de la humanidad. Casos de violencia contra las mujeres parecen hallarse desde la sociedad prehistórica, el modelo de la sociedad patriarcal, el gran perpetuador de la discriminación femenina. La violencia intrafamiliar desde el inicio de la humanidad viene afectando al núcleo familiar, la cual es un problema de interés social que está afectando a nivel mundial y por ende a nivel nacional. Para arrancar con nuestro taller de hoy día, pues voy a participarles un pequeño video donde nos vamos a orientar un poco más qué hay que hacer en estos casos cuando en nuestros hogares hay violencia intrafamiliar. La violencia al interior de la familia es un problema que nos preocupa a todos y a todos corresponde ayudar para contribuir a erradicarla. Es importante saber que no estás solo y que existen mecanismos e instituciones para apoyarte, que una buena comunicación es esencial para resolver conflictos. La violencia en la familia no es igual a la que se presenta en la calle, en el trabajo o en la escuela. Desafortunadamente, la violencia familiar ocurre donde deberíamos estar más seguros, nuestro propio hogar. La violencia familiar ocurre cuando uno de los integrantes de la familia abusa de su autoridad, su fuerza o su poder para someter a sus miembros. El maltrato como una forma de violencia en cualquiera de sus formas es un acto de cobardía y en ningún caso se justifica. La violencia se puede manifestar en diferentes grados, mediante conductas agresivas que van desde gritos, insultos, burlas, ofensas, silencio, indiferencia, castigos, golpes, hasta casos de violencia sexual, privación de la libertad o lesiones que pudieran desencadenar un homicidio. Muchos son los factores que facilitan que el agresor ejerza violencia contra los miembros de su familia, teniendo como base la subordinación económica, moral y emocional de las víctimas con el agresor. Igual si el agresor tiene alguna adicción, problemas psicológicos o incluso enfrenta problemas laborales, entre otros. Una familia en situación de violencia no convive en armonía, por lo que la estructura que la forma se vuelve muy frágil. Y así, no se disfrutan los grandes momentos que la forman, como el crecimiento de los hijos. No hay solidaridad en las etapas económicas difíciles. No se disfrutan los eventos naturales de una familia, como nacimientos, graduaciones, bodas o vacaciones, por ejemplo. Si aprendemos a reconocer las distintas situaciones que pueden llevarnos a la violencia, podremos resolverlo. El agresor puede ser cualquier miembro del clan y generalmente maltrata a los menores a través de castigos, regaños, coscorrones, jalones o pellizcos. De esta manera, el niño aprende a someterse ante quien es más fuerte que él y lamentablemente también aprende a someter a quien es más débil. A pesar de que promueve y legisla sobre la equidad de género, algunos hombres actuando de manera machista se pueden volver violentos. Si provienen de hogares en los que hubo padres golpeadores, a veces imitan ese modelo de familia y pueden repetir el abuso. Algunos padres educan de forma tradicional, donde a los niños se les enseña a ser fuertes y duros, mientras que las niñas aprenden a ser tiernas, dulces o sumisas. En ambos casos, los castigos verbales y corporales están presentes en su vida bajo la premisa de enseñarlos a obedecer.
Los agresores tienden a justificar el maltrato como resultado de la provocación o la desobediencia, sin comprender que solo logran crear resentimiento en ellos, afectar su autoestima y hacer que sean incapaces de amar, repitiendo el ciclo de la violencia. Para reconocernos en la violencia, las personas debemos revisar si las formas que vemos como normales son o no violentas. Por ejemplo, para corregir a nuestros hijos, debemos identificar cómo actuamos con ellos. Les gritamos, los golpeamos, nos burlamos o cómo actuamos cuando nos enojamos. Les dejamos de hablar, los ofendemos, los insultamos. ¿Cómo son nuestras actitudes hacia otros? Para saber cómo actuamos ante las diversas situaciones, es fundamental conocer nuestra personalidad, es decir, todas las características, actitudes y rasgos relativamente estables de una persona que son responsables de su comportamiento en diversas situaciones. El ser humano necesita aprender a desarrollar una forma sólida de vida que le permita hacer frente a cualquier situación. Nuestras leyes nos protegen con derechos y oportunidades para desarrollarnos y convivir en una ciudad en armonía y paz. Para que esto sea realidad, debemos evitar la violencia en cualquiera de sus formas, reconociendo los hechos sin paralizarnos ni avergonzarnos, jamás callando. Por el contrario, pidiendo ayuda y, si es el caso, denunciar las situaciones. Si necesitas apoyo para salir de una situación de violencia, recuerda que en el Distrito Federal existe una red de unidades de atención y prevención de la violencia familiar para proporcionar atención especializada a mujeres que viven violencia familiar y propiciar su proceso hacia una vida libre de violencia. También debes saber que en la ciudad existen refugios para mujeres que viven violencia familiar. El refugio es un espacio de protección temporal para mujeres y sus hijos que sufren violencia familiar que, por algún motivo, carecen de redes sociales y familiares. Funciona los 365 días del año. Por motivos de seguridad, su ubicación es confidencial. Bueno, ese era un video para retroalimentarnos, para familiarizarnos de qué es lo que estábamos tratando de hacer llegar a cada uno de ustedes. Ahora, quisiera que alguna de ustedes compartieran alguna experiencia vivida en algún momento de su vida, sea en su infancia o en la actualidad. Judith, ¿nos puedes contar alguna experiencia vivida en algún momento de su vida? O así no haya sido en tu núcleo familiar o algún conocido. Judy, puede activar el micrófono porque no le escuchamos. Bueno, de pronto mientras Judith se prepara, ya está Judith. Ya estoy. Creo que personalmente no he visto en mi familia la violencia como físico, no, pero a veces existe la violencia psicológica, o sea, tal vez, y en cualquier país y en mi entorno sí también lo veo, porque la violencia no solo físico, también violencia intelectual o psicológica. O sea, el hombre trata, o el hombre o mamá o papá trata de bajar la autoestima o el sueño del otro. O sea, en mi caso, por ejemplo, no me gusta la medicina, sino otra cosa. Entonces, mi papi me dice, si puedes estudiar medicina, o sea, es como influencia, o sea, no de lo que quiero. Y eso es, o sea, los padres a veces lo que quieren los hijos no le dejan sus sueños, sino lo que ellos mismos pensaban que su hija sea.
eso también violencia. Y la violencia, bueno, esa está en cualquier esquina, en cualquier parte de nosotros. Eso es lo que podría decir, que no es solo físico que te golpee, sino también te quite tu sueño. Es una violencia. Así es, amiga. Ahora, Gina, ¿cómo reaccionarías tú si en tu núcleo familiar en algún momento de tu vida recibieras algún tipo de violencia, sea física, psicológica? ¿Cómo tú reaccionarías? ¿Qué es lo que tú harías? Hola con todos, buenos días. Bueno, en el psicológico, pues, es algo que uno va cada día como le afecta, más que todo, afecta bastante lo que es el maltrato psicológico. ¿Cómo actuaría yo? Bueno, en mi caso, ahorita con tantas ayudas que hay del gobierno, pues, lo denunciaría o pediría ayuda a mis familiares que están cerca de mí. En el maltrato físico, lo mismo, pediría ayuda, porque ahorita lo que más afecta es eso, el no pedir ayuda, porque llegaría en un momento en que tú estés callada, llegaría a pasar una cosa más grave, en cómo es en el caso de ahorita hay muchos suicidios, o sea, entonces a veces por callar nos pasan esas cosas. Pediría ayuda, esa es mi Así es, Gina. Bueno, recuerden que respuesta. cuando hay violencia en la familia, no solamente nos afectamos los adultos, sino que se afecta todos los que conforman la familia, y en muchos casos, como vieron en el video, pues son los niños. Los niños absorben, y si ven que hay agresividad en papá y mamá, pues ellos también se van a empezar a agredir. Entonces van a llevar esa secuencia de violencia hasta su adultez. Y en algún momento de la vida, si nosotras las mujeres, como parte fundamental en nuestra familia, no le ponemos un alto a la violencia que estamos recibiendo por algún miembro de nuestra familia, porque no siempre es la pareja, puede ser algún miembro de la familia que viva con ustedes, que les está dando algún tipo de violencia, pues puede traer grandes consecuencias a lo largo de su vida, tanto física como psicológicamente. Bueno, vamos a hablar un poquito más del tema para ir avanzando. Pues los factores de violencia intrafamiliar, vamos a empezar a hablar sobre la perspectiva biológica. Algunos de los casos de lesiones en el sistema límbico, en los lóbulos frontales y temporales, o anormalidades en el metabolismo de la serotonina pueden predisponer a la agresión. No siempre la agresión en la persona va a ser porque viene, como les estaba manifestando, por una secuencia familiar o por algún tipo de adicción a algún tipo de sustancia, sino que también puede ser por algún problema interno que tenga la persona, pues a ver, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Un miembro de la familia comenzó de repente a alterarse, a molestarse por todo, y ustedes comienzan a ver cosas no normales en esta persona, pues ustedes tienen que buscar ayuda profesional para darle la respectiva ayuda y un diagnóstico a esta persona, y por ende recibir terapia. En algunos casos puede ser una terapia solamente psicológica, como en otros puede ya ser un tipo de intervención ya psiquiátrica. Pues recuerden que no solamente al psicólogo, al psiquiatra va la persona que está loca, porque eso es lo que se vive mucho en la sociedad, porque lo mandan al psicólogo, pues creen que es porque está loco. No, el psicólogo es para ayudar a la persona a superar algún tipo de trauma, y el psiquiatra, pues por lo consiguiente, a ya un tipo de trastorno ya un poco más severo en la persona. Otro de los factores, pues, es la perspectiva psicológica.
Pues los padres que más maltratan son aquellos que poseen baja autoestima, los que tienen antecedentes de maltrato, los que están deprimidos, los que tienen baja tolerancia a la frustración y los que son dependientes al alcohol o a la droga. Ya hemos hablado mucho de este tema, en donde decimos que de dónde procede la violencia en la mayoría de los casos, ¿no? Es por personas que tienen antecedentes, o sea, que han venido viviendo violencia desde su infancia, y pues en la mayoría de los casos, que es lo que está afectando a la sociedad en la actualidad, que es por la dependencia al alcohol y a las drogas. Ya, la perspectiva psiquiátrica. Los testigos y víctimas de violencia presentan altas tasas de depresión y estrés postraumático, el abuso de sustancias y el alcohol, así como los trastornos de personalidad limítrofe o antisocial, incrementan de manera considerable el riesgo de la violencia. La violencia y el suicidio se han encontrado relacionados. Pues, como les estaba hablando en la parte psiquiátrica, pues, en la mayoría de los casos, pues, este viene agregado por presentar altas tasas de depresión y de estrés postraumático. Cuando hablamos de estrés postraumático, pues estamos hablando por algún tipo de trastorno que ha tenido esta persona en algún momento de su vida, ya sea por alguna agresión física o sexual. Según estudios, hay un alto índice de personas que han recibido en algún momento de su vida un tipo de violencia física y sexual, pues tiende en algún momento de su vida, cuando tiene familia, a sacar a relucir esto y se vuelve una persona agresiva. Peor si esta persona no ha sido tratada psicológicamente o psiquiátricamente por el traumatismo que tuvo en ese momento de su vida. Otro de los factores de violencia, pues está la perspectiva del contexto específico. Hay diferencias entre la expresión de la violencia en medios rurales y medios urbanos, debido a que los estresores en dichos ambientes son distintos. Pues yo creo que en el taller anterior pues hablábamos de esto, la diferencia entre las violencias que se tienen en los medios rurales, que en este caso son las personas que viven en los campos, y en los medios urbanos, pues que es la sociedad que está en la ciudad, ¿no? Entonces, la persona violenta de la zona rural, pues es el típico machismo que ha venido surgiendo esto a medida de todas las generaciones, pues donde se cree que el hombre, por ser el hombre, pues es el que va a mandar, el que puede hacer todo lo que él quiera, por el hecho de este machismo que se ha venido formando a medida que va pasando el tiempo, porque así han venido con esta cultura, ¿no? Donde se cree que el hombre puede amenazar a la mujer y puede hacer con ella lo que ella quiera, porque ya concibió matrimonio, pues se cree el dueño de la misma. En la zona urbana, pues, se ve muy a menudo la afectación entre las familias por el alcohol y las drogas. Es un alto índice, y por el estrés muchas veces que se causa la parte económica. Ya, entre los factores de la perspectiva social, hay evidencia de que los aspectos sociales juegan papeles importantes en la expresión de las conductas violentas. Uno de ellos es la transmisión intergeneracional de la violencia, lo que hablábamos antes, ¿no? Esto es una secuencia, padres maltratadores, hijos a futuros maltratadores. Ya, los efectos de la violencia intrafamiliar tenemos los psicofísicos, los físicos y los psicosociales. Los psicofísicos son aquellos que producen cambios psíquicos o físicos en un mismo acto. Y los físicos que se mantienen en forma de hematomas, heridas abiertas,
fracturas o quemaduras. Y los psicosociales, que se dividen entre internos y externos, los primeros son aquellos que generan la marginación. Como ustedes pueden ver en la imagen, pues aquí están mostrándonos todo este tipo de efectos que percuten en la violencia intrafamiliar. Cuando se unen todos estos, pues es cuando ya hay agrevaciones más severas, donde en la mayoría de los casos pues termina con el femicidio. Ya. En la actualidad existen varios lugares donde se da protección a la mujer y a la familia. Pues existen varios artículos que apoyan a la mujer y a la familia. Como este artículo, el artículo 35 de la Constitución de la República, que dispone que las víctimas de violencia doméstica y sexual recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados, y que el Estado prestará especial protección a las personas en condiciones de doble vulnerabilidad. O sea, personas que están recibiendo violencia en sus hogares pueden acudir a alguno de estos centros, que más adelante se los voy a mencionar, que ya hay a nivel nacional, mundial también lo hay. O sea, a nivel mundial esto, que ya hay centros de acogidas para las mujeres que son víctimas de violencia de género. En este caso, en nuestro país, pues dice que Ecuador cuenta con algunos centros de atención y casas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género. En alguno de estos centros pueden alojarse temporalmente con sus hijos e hijas y recibir protección, seguridad, atención integral. Si estás viviendo una situación de violencia, ¿no? Hay líneas telefónicas en las cuales puedes recibir información gratuita para que puedas tomar decisiones que te ayuden a recuperar tus derechos, salir de situaciones de violencia y mejorar tu vida. Entre esas fundaciones voy explícitamente a hablar sobre las que nos quedan cerca. Nosotros somos del Cantón El Carmen, Manabí, por ende tenemos que buscar fundaciones que están cerca a donde estamos viviendo, ¿no? En este caso tenemos la Fundación Mujer en Acción por el Cambio, que queda en Manabí. Queda exclusivamente en Bahía de Caracas. La Fundación Nuevos Horizontes, que se encuentra en Puerto Viejo y Santo Domingo de los Áchilas, que por ende a nosotros nos quedaría más cerca de Santo Domingo de los Áchilas, porque está exactamente a 30 minutos del Carmen. Y Mujeres en Movimiento, que queda en Jipijapa. Estos son los centros de acogidas que hay para la mujer víctimas de violencia de género más cercanos a nosotros, que en este caso es Manabí. Ya. Al abordar temas como las causas, efectos, características de las víctimas y el agresor, así como también el círculo de la violencia, y se toman circunstancias familiares, estereotipos femeninos de la tolerancia, la pasividad y la sumisión, complementario de masculismo de la actividad, la independencia y el dominio. Estaremos en condiciones de comprender mejor cómo se llega a ser una mujer víctima de violencia. ¿Ya? Aquí vienen unas preguntas que quiero compartir con ustedes, entre esas, Fernanda. ¿Cómo tú puedes identificar si en algún momento de tu vida, después de haber visto los videos, después de haber hablado tanto sobre lo que es la violencia intrafamiliar, tú crees que en algún momento de tu vida tú fuiste víctima de algún tipo de violencia, sea física, psicológicamente? Estamos hablando desde tu infancia, en algún momento, no es tan solo en el hogar, en algún momento de tu vida. Buenos días con todos, pues agradecer nuevamente estar en este taller, muy importante para nosotras las mujeres. Bueno, pues en mi caso, yo creo que sí viví un maltrato en mi infancia. De pronto fue por medio de mi mami, de pronto ella lo hizo inconscientemente porque quería ayudarme en mis estudios. Yo sentí que era un maltrato psicológico porque ella me decía, yo estaba como traumada en la escuela y estaba traumada en mi casa. Mi mamá me decía, tú eres una burra, no sabes ni las tablas, no sabes leer. Entonces, ahora ya en mi adultez, llegué a dar la conclusión de que ese fue un maltrato, porque a mí no me gusta la lectura. Me traumó que no me gusta la lectura y sentí que ese fue un maltrato psicológico que ella me lo hizo en mi infancia y me lo he llevado hasta ahorita en la adultez.
Yo quiero leer en público y me da nervio, parece que la gente se va a burlar de mí. Entonces, es un maltrato psicológico que mi mami lo hizo de pronto inconscientemente. Es lo que yo viví en persona y lo llevo hasta ahora, que digo, fue un maltrato que ella me hizo psicológico. Como lo vuelvo y le repito, de pronto lo hice inconscientemente porque ella no estaba preparada, no sabía cómo ayudarme. Y de paso en la escuela también me traumaban, como sabía que yo no podía, me decían, pasa adelante a leer, y yo temblaba, no podía, entonces sentí que era un maltrato y por eso no me gusta la lectura. Claro, la falta de este tipo de talleres que habían, que no habían tiempos atrás, pues, hacían que los padres nos enseñaran por medio de la violencia. En muchos casos resultaba, pues en la mayoría no. Pero por eso se trata de, en la actualidad, dar bastante charlas para concientizar de la forma de cómo educar a nuestros hijos y de cómo vivir en familia. Gisela, de pronto nos quiere dar un aporte de todo lo que hemos hablado ahora. Bueno, muy buenos días con todos. Sí, bueno, yo más bien dar un pequeño aporte e incluso hacer referencia en algo que se decía en antes y al inicio también, en el taller pasado de la misma forma, ¿no? Estamos hablando de lo que es la violencia intrafamiliar. Si bien es cierto, mi trabajo es ser docente en el campo, en la zona rural. Entonces, se ve mucho el maltrato intrafamiliar en esta zona, como se hablaba al inicio. Entonces, de esta forma, la mujer pierde mucha credibilidad, porque los hombres, allá en este caso, nos damos cuenta nosotros que dice uno a veces, el jefe del hogar, el hombre, trabaja y solamente es para su vicio, ¿no? Llamémoslo así en esta forma de que le gusta tomar y todo por el estilo. Ahora, maltratan a la mujer, uno. Como se veía en el video, quienes observan o quienes perciben esto de aquí son los hijos. Entonces los niños tienden a llevar la misma referencia que hace el papá. ¿De qué manera afecta de igual en el hogar a que el niño más adelante que ya vaya a tener su familia va a ser la misma forma porque ve que es algo natural? Porque mamá no hace nada, mamá no se defiende, entonces es algo sumamente natural para ellos. Ahora, la mujer pierde también credibilidad como autoridad siendo ella mamá, porque los hijos allá en el campo, yo me doy cuenta, yo pensaba en muchos casos que de pronto iba a ser un poco más, más riguroso, porque están en el campo, los toca trabajar, ayudar a papá, ayudar a mamá. No digo que en la zona urbana no se hace, pero allá los hijos, créanme, que dominan más a los papás. Si ellos dicen no quiero estudiar, no se estudia. ¿Pero por qué? Porque hay muchas familias allá que no, el papá y la mamá no tienen conocimiento ni de nada, porque no han llevado un estudio, porque han venido erradicando eso desde su infancia. Y así viene una cadena. Y es por eso a veces también que existe mucho en lo que es personas analfabetas, mejorar un poquito más esa parte de conocimiento erróneo que tienen ellos, porque ellos llegan, en este caso, a un tercero de bachillerato, pero hasta ahí, ellos no quieren seguir más. ¿Por qué motivos? Porque ven, y si tienen un trabajo, ayudan a papá, les pagan, para ellos ya bien un dinero, es mejor que estar estudiando. Y no hay estudiantes muchos de un salón, de ejemplo, tercer bachillerato, que hay unos 20 estudiantes, solo 2 o 3 quieren ellos seguir estudiando una carrera universitaria. El resto se queda ahí mismo. Pero porque viene todo esto desde casa y desde, en este caso, no solamente papá, mamá, sino que, o sea, papá y mamá vienen arrastrando eso desde su infancia. Entonces, es como, llamémoslo también un factor, emocional, físico, porque hay maltrato y hay de todo, ¿no? En esta parte nosotros en la zona rural vemos casi todos los aspectos que pueden ser, en este caso, de lo que es violencia. Eso es todo mi aporte.
Es verdad lo que manifestaba Gisela, o sea, la falta de cultura, la falta de conocimiento sobre estos temas hace que en la zona rural se vea más afectada, porque en la actualidad se está llegando a la zona urbana, pero a la rural aún falta mucho este tipo de talleres informativos para las familias para evitar que se siga esto de la violencia intrafamiliar, ya que sí se ven afectados bastante las familias y en la mayoría de los casos, como manifestaba la amiga, los niños. Culminamos con esta imagen donde, como ustedes ven en la pantalla, pues la manifestación que haría o lo que nosotros como mujer debemos hacer, ¿no? Decirle a un hombre, dejas de ser hombre porque me maltratas a mí. O ponerle un alto, no se te ocurra ponerme jamás encima de la mano. O sea, ese es el pare que debe de tener uno como mujer cuando está recibiendo un tipo de violencia familiar. Y la manifestación de nuestros hijos que está en el núcleo cuando hay esa violencia, pues va a ser siempre el, mamá, hazlo por nosotros. O sea, en el caso cuando hay una violencia, quienes más se ven afectados son los niños, y el niño en la mayoría de los casos llega a decirle a su madre, mamá, hazlo por nosotros, vayámonos de acá, ya pon un pare, ya no queremos más violencia. Eso todo depende de nosotras, como mujeres y como madres, de ponerle un pare cuando hay un tipo de violencia. Desde la primera vez que un hombre se intente, así sea alzarnos la voz, debemos de decir, para, esto conmigo no, hazlo por ti y hazlo por tu familia. Bueno, chicas, les agradezco por haber compartido con nosotros este segundo seminario. Espero que nos estemos retroalimentando para hacer que en nuestros hogares no se siga haciendo esta secuencia de la violencia intrafamiliar. Les agradezco mucho